hay una parte que me llama mucho la atención con respecto a cómo escuchan los niños esta parte de su vida, digamos, pues cotidiana, ¿no? De su vida al día a día. Bueno, yo tengo un hijo de 5 años, entonces, bueno, definitivamente entiendo más o menos esa preocupación de decir qué está escuchando, qué está viendo hoy en los medios, por ejemplo, ¿no? Entonces me llama mucho la atención que él, por ejemplo, ve este tipo o escucha este tipo de canciones más, ¿cómo le podríamos llamar?, educativas en su escuela, ¿no? En el kinder, en la casa, yo oigo cierto tipo de música o trato de que él escuche cierto tipo de música, pero sí hay una tendencia a los superhéroes, por ejemplo, ¿no? Y a ver mucho que tiene que ver con esa cultura, podríamos llamarle así, ¿no? Entonces la música que está, aparte de otras músicas, muy presente en su estructura o en lo que lo está estructurando hoy, es esa música de las películas de superhéroes, que se asocian con toda una algo visual que tiene que ver con violencia. Y yo he tratado de decir, no vas a ver a Spider-Man, pero pues imposible, ¿no? O sea, bueno, a lo mejor sí es posible, pero también, o sea, esa cuestión de, pues, cómo el entorno, pues, los va llevando a escuchar no nada más música como correspondiente a su edad, podríamos decir, ¿no? Sino música que tiene que ver con otras edades, con otros contextos y que finalmente también lo están formando. O sea, cómo ahora la música, por ejemplo, en las películas influye en esta construcción, pues, del pensamiento infantil. No sé, sería una pregunta esa, ¿no? O sea, esta incorporación de la música, pues que no es infantil en realidad, pero que sí va formando parte de pues de esa construcción. Te comparto un consuelo que yo me dije a mí misma, a ver si te sirve. Tu hijo va a tener eso y también va a tener otros modelos, como tú, su familia, o sea, no va a quedarse solo. En la actualidad, es que en la actualidad es desbordante los medios, o sea, es desbordante, y ahí es otro estudio que ustedes pueden hacer de cómo está en la actualidad. Pero sí, todos los niños van a tener diferentes modelos, van a escuchar esa música que tú dices, en la escuela, como tú dices, otra, en su casa otra. Entonces van a tener como no sé cómo decir, como un multimodelos, y él va a escuchar, no se va a quedar solamente con esa que consideras no es tan maravillosa. Entonces no es, o sea, lo problemático sería si solo tiene ese modelo de esa música de superhéroes y se quedase ahí, pero tiene otras cosas, como tú acabas de decir. Entonces se va a diversificar, ¿no? Sí. Buenas tardes. Pues muchas gracias por la exposición. Es realmente muy interesante cuando uno trata de ver cómo en las canciones, ¿no?, la música, la importancia, como bien decía la doctora, la importancia de la música en nuestra vida desde que nacemos hasta que morimos. Entonces, el analizar las canciones es un comentario, no es una pregunta. O sea, qué interesante es poder combinar los diferentes niveles que implica cuando estamos viendo una performatividad musical infantil. Es decir, la música, la letra y el mismo movimiento, o sea, y el mismo contexto social, o sea, todo lo que está inmerso en un hecho musical como es el cantarle a un niño o hacer que los niños canten, ¿no? Entonces, efectivamente, sí sería muy interesante ver en esas canciones que usted ha analizado, te voy a hablar de tú, en esas canciones que tú has analizado, a nivel de la letra, esta violencia, efectivamente, pues a mí me dormían con, no te duermes bien el coco, aunque mi papá se llamaba Jorge, le decían coco, dije, pues mi papá me va a dar mis coscorros, yo no entendía muy bien de dónde venía el coco, ¿no? Pero bueno, finalmente sí era cierto miedo, pero ya uno, por lo cotidiano de estarlo escuchando, forma parte ya de nuestra vida y ya no nos asusta, pero sabemos que hay que dormirnos, si no, efectivamente nos van a dar un coscorrón, ¿no? Entonces, bueno, sería interesante ver cómo esta dinámica emocional, digamos, que se va manejando la canción, cómo se corresponde con el discurso musical. Es decir, digamos, viendo la melodía, qué gestos musicales podrían corresponder con ciertos momentos más efervescentes de la emoción, ¿no? Digo, esos son estudios que imagino que se estarán haciendo por algún lado. A mí me interesaría mucho
ver este tipo de estudios y efectivamente y cómo se relacionan con el contexto, ¿no? Es decir, para poder analizar, como bueno dice Jasper, en una movilización social, la emoción es fundamental. Voy más para atrás. Es interesante cómo hasta hace poco, yo creo que a los 90s, la cuestión de las emociones viene a ser una parte fundamental en todos los estudios musicológicos, históricos, antropológicos. O sea, la importancia que antes no se le daba a las emociones porque era algo irracional, era algo como muy subjetivo, era algo, y siempre la ortodoxia de las ciencias, ¿no?, que no nos permitían entrar en esas partes tan íntimas de nosotros, ¿no? Y bueno, ahora sabemos que con todo lo que está pasando y la sociedad de la información, con todos los cambios que han venido, nos hacen ver estas partes que son precisamente la vida, porque finalmente somos seres vivos, ¿no? Y somos seres que sentimos y expresamos. Entonces, felicidades, se me hace muy interesante el trabajo, estuve viendo todos los trabajos que has realizado, me interesa mucho porque has trabajado con juventudes, con movimientos sociales, con emociones, y eso es algo que también yo estoy trabajando, pues que me interesa mucho. Entonces, qué interesante es empezar a abordar estos temas, ¿no? Bueno, tal vez más adelante se me ocurre alguna otra cosita. Muchas gracias. Muchas gracias por la charla. Yo no estoy seguro de que lo que vaya a hacer sea una pregunta o un comentario. Más bien me quedé pensando un poco en lo siguiente. De algún modo tiene que ver con lo que señalaba Virginia. Lo primero que escuchándola se me ocurría era decir, bueno, es que no es lo mismo la música infantil que toda la música que uno escucha durante la infancia. Es decir, por razones distintas, pues uno consume, recibe otro tipo de mensajes que no pasan por la mediación de los cantos infantiles, ¿no? Y bueno, me quedaba pensando eso, pero cuando le comentaba a usted a Virginia que seguramente su hijo va a recibir otros modelos, un poco me respondía me hacía un eco en esa inquietud que me surgió cuando lo escuchaba. Yo lo que quiero comentar es que como están las cosas ahora, me parece que tal vez la música infantil es lo menos oscuro, digamos, ¿no? Que todo lo que los niños escuchan o pueden escuchar en distintos espacios de socialización, sea la escuela, la calle, viendo la tele, consultando internet, mandándose mensajes canciones por teléfono. En fin, yo creo que todo este otro ámbito de la música que uno escucha en la infancia me parece que es muy importante que se empiece a estudiar. Digo, el estudio del contenido de las letras de la música para niños es muy interesante. Yo también, a raíz de un colega que tiene 2 hijos que empezó a hablarme de que hay todo un movimiento de música para niños con contenido mucho más, no solamente políticamente correcto, sino un poco más pensado, un poco más dirigido, en fin. Yo me entero, digamos, que existe todo este movimiento de creación musical específicamente dirigido a los niños. Y eso me parece que es muy importante estudiarlo. Pero, insisto, creo que es muy importante que empecemos a buscar los mecanismos pues teórico-metodológicos para empezar a estudiar toda esta otra música que uno escucha en la infancia y que está profundamente cargada de contenidos bastante obscuros, es lo primero que se me viene a la cabeza, ¿no? Es decir, toda la música de adultos que uno de niño también canta o baila, porque la canta la hermana o el papá o la mamá o la abuela o quien sea, ¿no? Eso me parece un ámbito de estudio que es muy interesante y creo que hay pocos trabajos al respecto, ¿no? Creo que esa es verdaderamente una beta que puede explorarse mucho. Aquí, por ejemplo, digamos, está Rubén. Rubén es estudiante de etnomusicología y está empezando a trabajar el análisis de las canciones de la música popular, es decir, de la música de banda, ¿no? Que es un género que, como todos ustedes saben, se escucha masivamente y seguramente los niños también cantan toda esta música. En fin, como dije al principio, no estaba seguro si era pregunta o comentario, creo que finalmente fue comentario, pero yo quiero terminar diciéndole pues que yo le agradezco mucho su intervención. Están todos los documentos, como ya señalaba Fernando, como señalaba Jorge,
En su página hay un montón de referencias bibliográficas para quien se interese. Creo que es una consulta obligada para quien esté interesado en el análisis de las canciones, sean infantiles o no. Y pues muchas gracias, profesora. Son 3 preguntas que tengo. Una es, sin una teoría del inconsciente, o sea, sin una teoría, porque lo que tú partes es, hay una teoría del inconsciente en el cual de niño adquieres esta información y pues, la generas, ¿no? La tienes ahí. Pero sin una teoría del inconsciente, ¿tú crees que el niño reflexione sobre las letras que oyen? O sea, como las oye y están ahí. Y como ejemplo voy a poner el himno nacional, ¿no? O sea, yo pues, por años cantamos el himno, pero mucho tiempo después uno dice, a ver, vamos a hacer un análisis. Lo voy a leer, lo voy a pensar. Y de verdad que descubrimos lo que dice el himno, o sea, lo que dice la letra, pero previo a eso, a no tener la conciencia o escucharla detenidamente, que realmente reflexiones sobre el contenido, ¿no? Entonces, esa es una pregunta, sin ese inconsciente. La segunda es de tu modelo de análisis, si tú te apegas a algún modelo de análisis del discurso, ¿no? Si tienes como alguna preferencia de los distintos modelos que hay, que tú te apegues uno justo porque se trata de un discurso musical y que cuál es el que tú recomiendas. Y la tercera es cómo, que es muy junto con pegado con esto del modelo de análisis discurso, cómo construye las categorías de la emoción. O sea, cómo es la construcción de si esto es triste, esto es alegre, cómo se construye eso, ¿no? Digo, yo me acuerdo porque en mi casa yo desde muy chiquito empezaba a oír rock, ¿no? O sea, desde Black Sabbath y todo. Y evidentemente ni le entendía ni nada, simplemente eran guitarrazos y todo, ¿no? Pero sí me gustaría saber cómo se construye, cómo tú tienes la construcción de estas categorías de la emoción. Esas serían mis preguntas. Una de las cosas que no he hecho, y ojalá ustedes lo hagan y si les puedo ayudar, encantada, es un trabajo empírico de ir, por ejemplo, a una escuela y ver qué tanto repercuten. Eso es algo que sí no he hecho. Solamente me he basado en las letras, entonces tampoco he encontrado ningún estudio publicado que digan qué tanto repercute en la infancia. También es cierto que, bueno, primero que te abran las puertas de una escuela es difícil, lo puedes conseguir. Y segundo, como son niños y niñas pequeñas, bueno, son pues grupos de enfoque tipo juego o entrevistas mínimas o cuestionarios de 2 o 3 preguntas, porque no se puede, cuando son pequeños no se puede hacer mucho más como con, no sé, con jóvenes, ¿no? Que pasas ahí toda la encuesta y toda la historia, ¿no? Entonces no sé qué tanto repercuten. Yo creo que, y eso ya es como la experiencia de lo que todo el mundo comentamos, que cuando somos niños ni nos damos cuenta de lo que cantamos y somos felices o tristes, pero independientemente que la canción sea feliz o triste. Eso no quiere decir que no nos haya marcado en algo que todavía no podemos sondear. Ejemplo, en el tema de la canción no sé, pero todo el mundo en nuestras vidas a veces hemos tenido un problema, lo hemos trabajado psicológicamente y nos viene de algo que ni hubiéramos imaginado jamás, ¿no? Y ¡ah! Entonces es como descubrir, eso te viene de algo que te marcó en la infancia, una frase que te dijo el papá, un golpe del maestro, un grito de no sé qué, y de golpe te sientes mal, no sabes por qué, y te remites a eso, lo revives, lo sueltas y ya, felices otra vez. Entonces, imagino que igual que eso se produce, esos pequeños impactos en nuestras vidas, imagino que algo debe de quedar de ciertas letras, ¿no? Que como dicen son un mal menor comparado con otras cosas que hay en las vidas, ¿no? Entonces ya no es consuelo, Virginia, todavía está peor de lo que pensábamos. Eso en cuanto a la primera pregunta, pero no sé, y ahí sí es una invitación, si alguien pues forma un grupo, puede ir a una escuela o puede ver qué tanto repercute, porque eso sí no se ha medido, no se ha trabajado. Por muchas razones, y imagino que por la dificultad de trabajar con la infancia a ciertas edades, ¿no? Lo segundo, sobre los modelos, no he seguido estrictamente ningún modelo, no soy lingüista, soy antropóloga, o eso dicen. Y
por ejemplo, Van Dyck me gusta mucho, ¿no? Todo lo que habla de como el discurso como acto social, ¿no? Pero no he seguido ninguna de las teorías del discurso de manera estricta. Y lo tercero era... ¿Cómo construye las categorías de la emoción? Bien, en ese libro no está trabajado. De las emociones he estado trabajando más en los últimos años. A ver, de las emociones, como has dicho, Jorge, hay un boom de los años 90 hasta la fecha y se han puesto hasta de moda en el buen y mal sentido de la palabra. Toda la vida, o sea, Aristóteles hablaba de emociones, o sea, los grandes filósofos, o sea, toda la vida, en la poesía están las emociones. En la antropología, cuando hacemos estudios de campo, pues salen, solo que no nos dábamos tanto cuenta o no las... ¿Cómo decirlo? O sea, sí las teníamos en cuenta, pero no centrándonos en eso, sino en las relaciones de parentesco, por ejemplo, ¿no? Entonces, siempre en todos los estudios, en las ciencias sociales, han estado las emociones presentes, pero no las focalizábamos. A partir de los años 90, lo que ya hablan el giro emocional, aparte del giro del discurso y otros giros por ahí, últimamente hemos focalizado eso que estaba, pero que no nos centrábamos, ¿no? Y, tu pregunta es la de los 34,000 o 64,000 pesos, porque ahora hay como un montón de corrientes de emociones que yo creo que sería inabarcable que todo el mundo leyéramos todo lo que hay en los últimos años, también históricamente, pero ahí más o menos puedes seleccionar algún autor clásico, ¿no? Pero en la actualidad hay toda una corriente que tiene que ver con el psicoanálisis y que a nivel teórico creo que nos puede ayudar cuando hacemos una investigación. Y hay otra corriente que a mí me gusta más porque me resulta más práctica y asequible, que tiene que ver con la Gestalt y las 5 emociones básicas, que son miedo, enojo, alegría, afecto y o amor, como lo queramos llamar, y tristeza. Esas son las 5 emociones básicas. De esas 5 emociones básicas se derivan otras emociones que tienen que ver con el grado de intensidad o la consideración de satisfactorio, no satisfactorio, agradable o no agradable, o como dice la inteligencia emocional, positivas o negativas. Entonces, por ejemplo, enojo, pues podemos hablar, no sé, de furia cuando ya lo sacamos, como los conductores de peceros que salen a pelearse, me ha tocado ver algunos. Cuando es rabia te la quedas y no la sacas, pero estás ahí. Cuando es una pequeña molestia, o sea, del enojo hay un montón como de niveles y a veces sin querer tienes que utilizar el término negativo y positivo porque a lo mejor no sabemos en ese momento cómo decirlo. A mí me gusta más agradable, desagradable, satisfactorio, insatisfactorio, y lo que tiene que ver, todas las emociones nos sirven para algo, si no, no las tendríamos. Entonces el enojo nos sirve para defendernos, punto. El miedo para protegernos, punto. Luego podemos explicar todo el rollo teórico, pero es como algo como muy básico. Entonces el miedo, cuando nos protege, pues es satisfactorio y positivo. Cuando el miedo los enloquece, como el pánico, pues ahí es como que ya no es positivo, pero pues tenía un origen positivo, solamente que derivó en otra cosa, ¿no? Entonces, tanto la alegría como el miedo son positivos, son satisfactorios en el sentido que nos sirven. Lo podemos sentir agradable o no agradable. Normalmente la alegría es muy agradable, pero hay gente que se ha muerto de risa, ¿no? El famoso... en Inglaterra hubo un caso, creo que en el 83, donde un señor se murió viendo una comedia cómica de la tele. Entonces, porque tenía problemas de corazón, se rió tanto que se murió. Entonces la viuda publicó está escrito en varios lugares, publicó en los periódicos una carta de agradecimiento al programa, a la comedia cómica, porque por lo menos su marido se había muerto contento en ese momento. Es real, no parece un chiste, pero es real. Entonces hasta la alegría en ese sentido te puede causar un problema, o alguien que tenga un problema de corazón o que acaban de operarle y tenga los puntos, puede ser desastrosa una carcajada, ¿no?
Entonces a mí me gusta verlo en ese sentido. Entonces la corriente de la Gestalt es la que hasta ahora me ha estado gustando más, en el sentido que no tiene toda la teoría que tiene el psicoanálisis, que insisto, está bien como para cosas teóricas, y tiene una comprensión como mucho más práctica para mí, o según yo, ¿no? Y en últimas fechas hay toda una nueva teoría que es difícil porque tiene que ver con la nueva medicina, que es la biodescodificación o bioneuroemoción, que apenas está como empezando, donde habla que tenemos pensamientos. Porque desde la Gestalt tenemos sensaciones y percepciones. Esas se trocan en emociones. Las sensaciones son las que tenemos en el cuerpo, ¿no? Luego les ponemos una palabra. Yo siento miedo. O sea, la sensación corporal de que me late el corazón y estoy temblando y todo, pasa a ser una emoción que es miedo, que si dura en el tiempo y ya la reflexionamos, pasa a ser un sentimiento. Para que esa emoción de alguna manera tenga un cauce y no me muera de miedo o me quede atorada en el miedo, tengo que buscar, se convierte en una necesidad que tengo que buscar un satisfactor para sacarlo, ¿no? Entonces, de alguna manera, bueno, ¿cómo decirlo? Es como transitar esas emociones. Esa emoción me está diciendo que, bueno, pues si entra ahora un tigre, pues voy a tener miedo para defenderme. Pero a veces entra una persona que me da miedo por otra cosa, que no es un tigre y obviamente no me va a matar como el tigre, o sí. Y me produce ese mismo miedo, porque eso lo tenemos como instalado en nuestro mecanismo biológico de animales que somos todos, ¿no? Entonces, una cosa es el tigre real, y perdón por los tigres que seguro que en la actualidad son los menos malos, los malos son los que no nos damos cuenta y están por aquí, ¿no? O los medios de comunicación y ciertos mensajes, ¿no? Y otra cosa es la persona que, como a mí, quién sabe por qué me da miedo, aunque no me vaya a atacar directamente, igual me puede causar lo mismo, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que necesito es protegerme. En este caso, pues, no sé, protegerme como cada quien pueda protegerse, o transitar esa emoción hacia, pues, contenerla, soltarla. Bueno, hay diferentes como caminos, ¿no? Pero ver las emociones no solo como negativas y positivas, sino como que nos ayudan en la vida. Y la nueva corriente, y entonces, bueno, es como se crea una necesidad, satisfago esa necesidad de protección, de defensa, que no pasen ciertos límites, y entonces de alguna manera se transita, y pues es parte de una evolución que puede ser minutos o puede ser años, depende, ¿no? Y desde la biodescodificación se habla del pensamiento, se habla de la emoción como la palabra que esconde lo que hay detrás, y detrás de todo, al final llegamos siempre al cuerpo, y como dicen, el cuerpo no miente. Entonces son las sensaciones que sentimos en el cuerpo, solo que a veces esas sensaciones en la cultura nos dice que es tristeza, otras nos dice que depende de cada cultura, ¿no? O cada época, que es depresión, o que es alegría, o que es entusiasmo. Entonces, como que en cada cultura traducimos con una palabra eso que supuestamente el cuerpo siente, ¿no? Pero hay como muchas corrientes, ¿no? Cada una lo que les sirva, ¿no?, para sobrevivir. Hay una frase que me gusta mucho de Virginia Woolf que dice: nos encanta sentir, sea lo que sea que sintamos. Entonces ahí comprendí a la gente que le gustan las películas de horror, que a mí me dan miedo, o de terror. No, es como que la gente necesitamos sentir, aunque sea incluso miedo. Y hay en el miedo, en el terror de la película de terror, hay un punto de placer. Que bueno, yo no lo alcanzo, pero pues a los que le gustan sí lo alcanzan. Pero es esa la necesidad de sentir, porque así nos hemos constituido. Y yo creo que estamos en un momento muy bonito, porque de la época de que las emociones, como decían anteriormente, pues eran como las pasiones desbordadas y era irracional, y la razón era lo que valía. Ahora estamos como las emociones, y hacemos cosas tan
salvajes como a los niños, las niñas muestran sus emociones, entonces pueden tirarse del cabello, pueden tirarse de la ventana, es como muy salvaje, porque sí está bien que expresen las emociones, pero pues se pueden hacer daño. Y yo creo que llegará un momento, y ojalá creo que, por eso es bonito la época ahora, porque llegará un momento donde veremos que tanto el pensamiento y lo reflexivo tiene su razón de ser como la parte emocional que habíamos negado durante muchos años. Entonces ojalá sobre todo los jóvenes sí lo vean, y los demás también. Bueno, un poco también era estas reflexiones, preguntas que surgen, ¿no? A partir de tu presentación, y un poco también en el sentido de esta cuestión que decía Jorge con respecto a lo musical, o sea, en esta relación de lo musical y cómo lo musical refuerza pues el discurso, ¿no? Viene a ser como una parte que sustenta el discurso. No es una cuestión que esté así separada, sino finalmente sí es parte importantísima, pero que de alguna manera en lo formal está sosteniendo el discurso, y a veces en un nivel mucho más profundo que la palabra puede ser, o tan profundo como la palabra, ¿no? Entonces pensaba cómo en la infancia lo que nos mueve es lo musical, o sea, lo que hace que nos movamos a cantarlo es esa parte precisamente de las formas musicales o de los elementos musicales que están inherentes en una pieza, sin reparar en lo que estamos diciendo. Y mucho, por ejemplo, de lo que sucede con la música en otros idiomas es muy parecido. Como decía el compañero, o sea, yo también canté, bueno, no sé si canté en inglés, yo creo que cantaba en inglés, pero me encantaba, ¿no? La música en inglés. ¿Por qué? Porque formalmente, pues, era algo que trascendía mi cuerpo, mi emoción, ¿no? Y creo que ahí radicaba, digamos, como la importancia en quedarse fijada, ¿no? Esa parte sonora que iba construyendo el discurso completo, ¿no? Y la letra como parte de lo musical, o sea, como un elemento más hacia lo musical, independientemente de lo que dijera la letra. Y en ese sentido yo creo que ahí también es un arma. O sea, la música es un arma, pues también se ha visto como un arma, pues la evangelización así se dio, ¿no? La música fue importantísima para evangelizar porque pues era tan hermoso seguramente estar cantando que ya no importa si fuera Quetzalcóatl o a lo mejor sí o no, y en ese irse enamorando también del además mundo sonoro, el otro mundo sonoro, pues vas entrando, ¿no? en este aprender reglas, aprender normas, aprender nuevos discursos, aprender otras cosas. Entonces ahí también me parece muy, muy relevante lo que dice el compañero de cómo una forma musical, como un elemento sonoro que viene de la música se vuelve como el elemento que fija también el discurso, ¿no? Que lo deja así como tatuado. Porque a veces si separamos esa parte discursiva de lo que es lo sonoro, ya no tiene la relevancia y la importancia que tuviera, ¿no? Sin este discurso musical. Y bueno, yo soy etnomusicóloga o parte de la formación en música, sí me hace como ser sensible a este elemento, pues, ¿no? De lo musical en los discursos. Y, por ejemplo, trabajo con jóvenes y escuchan mucho reggaetón, ¿no? Entonces digo, ¿qué pasa con las letras precisamente, ¿no? O el narcocorrido. La música de banda. Y la música de banda. Y a veces si nos ponemos a leer alguna letra, dicen, bueno, ¿cómo estoy escuchando eso? Pero no importa, pero puedo bailar, o socializo bailando, o esto es más una cuestión corporal que de letra, pero también me parece que ahí entonces la apropiación del discurso musical sirve como un arma
poder fijar la narrativa, digamos. Un arma, no sé, hegemónica, pues, porque el tratar de educar a un niño y que obedezca, pues es una cuestión que viene desde lo vertical, ¿no? O sea, un niño tiene que obedecer, no puede desobedecer. Entonces, bueno, una cierta norma que debe ser de alguna manera obedecida y debe ser de cierta manera, y si es una apropiación del discurso sonoro con una intención, digamos, de normatividades, ¿no? Al perrito le duele la muela, está reforzando como un gesto onomatopéyico, ¿no? O ¿quién es ese que anda ahí? Es cri, ¿no? Emulando los saltos del grillito, ¿no? Entonces yo como, entre más fusione pues, ese discurso musical con la letra, se impacta más, ¿no? Y obviamente, bueno, ya hablando a otro nivel, el poder, ¿no? Siempre está atravesado por líneas de poder y redes de poder, ¿no? Que saben muy bien, no maquiavélicamente, pero saben muy bien cómo construir esto en una sociedad así de control. Sobre un comentario que hiciste en tu ponencia, acerca de que el asunto político en los niños empieza a tener un auge a partir de entre los 10 y 11 años. Pregunto, esto se me hace importante, ligando con la idea de, ¿te llamas? Virginia, sobre que la infancia es quiero ponerlo así, la infancia es una entidad por antonomasia reprimida, ¿no? O sea, al niño, si hay una palabra que conoce, y lo digo desde mi experiencia personal por el trabajo que he tenido con niños, es el no, o el tú debes hacer esto, o esta es la forma en que te vamos a educar, etcétera, etcétera, etcétera. Se me hace importante ese comentario. ¿Cuál es la referencia? ¿Hacia dónde vas con ese comentario? Gracias. Hay autores como Piaget, Kohlberg y algunos más desde la psicología dicen que entre los 9, Juan del Val, les recomiendo mucho Juan del Val, que ese es actual, es Juan y del Val todo junto. Ese es actual, es un filósofo, pedagogo actual, y los otros ya son antiguos, pero hablan eso, que la fijación de las ideas políticas se da entre los 9 y 10 años. Y ustedes pueden hacer el ejercicio que yo les pongo a mis alumnos si quieren. ¿Cuál es su primer recuerdo político? Entendiendo por recuerdo político desde un comentario en la casa, un discurso en la televisión, una marcha en la calle, puede ser un hecho, una imagen, una conversación. Y se habla de socialización en política, de socialización primaria, aunque obviamente la socialización nos acaba en toda la vida y cambiamos constantemente y podemos, o sea, no es que sea determinante para tu vida, pero sí te influye mucho. Bueno, yo en realidad quería comentar un poco de desacuerdo que tengo con el comentario que hizo ahorita Virginia. Sí. Mi experiencia con las canciones infantiles para la primera infancia, canciones de cuna, canciones dedicadas a niños de 0 a 3 años de edad, es que los elementos musicales que se ocupan para diseñar esas melodías son básicamente los mismos. Lo que varía son los contenidos líricos. Ahorita solo puedo pensar afortunadamente de todas las canciones que mencionaste, que pusiste en tu exposición, solo conozco una, es la de Duérmete mi niño. Todas las demás las desconozco, y digo afortunadamente porque ninguno de esos mensajes llegaron a mí en mi etapa infantil ni hasta estos días. Creo que el diseño sonoro de esas canciones, de las canciones para la primera infancia, son todos basados en los mismos elementos. Es una sola tonalidad, no hay modulaciones, los saltos melódicos son cortos, ocupar primero, cuarto, quinto grado, quizá tercer grado por ahí, primordialmente en escala mayor. Entonces creo que no es, digamos, el recurso musical el que refuerza el discurso lírico en las canciones en esa etapa. Creo que lo que pasa es simplemente la decisión, la definición del compositor
elegir qué discurso dar hacia el niño, que no siempre las letras de las canciones infantiles están realmente hechas por compositores especializados en una etapa primaria de la vida del ser humano. Y desde mi punto de vista, es responsabilidad de los adultos enfocar a los niños hacia el gusto y la selección musical. Creo que a la mayoría nos pasa que, como decía el compañero de enfrente, no solamente estamos expuestos a la música diseñada para la primera, para la infancia, sino estamos expuestos a la música de todas las edades, todo el tiempo. Y creo que los niños pueden asimilar, asumen y hacen suya la música de cualquier género musical que es de la que se vean envueltos, ¿no? De la que se vean rodeados. Es muy triste ver a niños de 4 o 5 años perreando, ¿no? Y repitiendo las rolas misóginas del reggaetón. Lo mismo para la música de narcotraficantes. Y entonces siento que la infancia no pone una barrera sobre qué es la música que quiere escuchar. Simplemente si el mensaje sonoro le parece agradable, o si ha estado expuesto demasiado tiempo al mensaje ese género musical, lo asimila, lo asume como propio. Bueno, me perdí un poquito lo que quería decir, que creo que en la cuestión de la música dirigida a la primera infancia es música que realmente no tiene una diferencia mayor más que en la lírica. Creo que los recursos para crear la música infantil para los más pequeños siempre son los mismos recursos. Y pensando en esta, ¿no? Duérmete mi niño. Duérmete mi niño es una melodía muy suave, es una velocidad muy, muy lenta, pero incluso con una melodía dulce, lenta, se pueden encontrar algunas cuestiones que pueden ser no positivas, como el condicionamiento, el susto, ¿no? Entonces, bueno, quería hacer ese comentario. Gracias. Creo que igual son, más que preguntas, 2 comentarios que ahorita estaba pensando con lo que iban planteando los demás compañeros, y bueno, desde luego a partir de la exposición, que me hacía como más bien recordar varias cosas, ¿no? No tanto infantiles, sino de cosas que he hecho más en el presente. Y bueno, me llama la atención esta separación, o sea, lo que encontramos, ¿no? Al separar de una canción infantil, si separamos la letra, lo que encontramos, y separamos la música, lo que encontramos, ¿no? O sea, pues sí, así leyéndolas, pues sí se ven como bien trágicas, ¿no? Pero recordaba ahorita esta canción que ponías ejemplo de las calaveras salen de su tumba, que mi hermana se la canta a su hijo, que tiene 1 año, y a mí lo que me ha dado la impresión es que al niño lo que le gusta es el ritmo que tiene, ¿no? Porque obviamente, bueno, supongo que no entiende la letra, pero siento que sobre todo esa parte que se repite mucho, la de chumbala, cachumbala, cachumbala, como que yo siento que la está esperando, y cada vez que llega, como que el niño baila, ¿no? Entonces siento que siento que el gusto porque es como su canción favorita, ¿no? Es precisamente la cuestión rítmica. Entonces siento que ahí hay un poco esa otra parte, ¿no? En lo que ahorita aquí comentaba, ¿no? De también por el vínculo, o sea, como pues tan a veces tan difícil también de disociar, ¿no? De la canción, ¿no? Todo ese otro entorno sonoro que despierta. Y lo otro que ahora pensaba en cuanto a separar letras de canciones, bueno, la letra de la música, es que hace unos años me tocó que tenía que hacer para un montaje de danza la música de una nana. Entonces me puse a escuchar nanas, sobre todo españolas, y pues veía que la música era como súper triste, y era así como muy, pues muchas de ellas eran pues bastante pesadas, bastante trágicas. Y bueno, yo me encontré muchas más bien que eran como más en modos menores y bueno, modales.
Y bueno, ahora que recuerdo, pues yo la música que hice pues también fue un poco en ese sentido, ¿no? Pero porque bueno, pues también ya hay, ahora pienso, y pues también la letra como que un poco sugería eso. Bueno, según yo. Y bueno, y la otra cuestión que recientemente me he encontrado es que hace 2 años, con una compañía escénica, bueno, principalmente de música y danza, hicimos un montaje para niños. Y bueno, a partir de ese montaje me ha dado un montón de cosas de qué pensar respecto a cómo nos relacionamos con el fenómeno sonoro o musical. Porque precisamente en esta pieza lo que tratábamos era justo tratar de sacar los referentes así como que nos vamos como nutriendo y un poco hacer una obra abierta a que el público, o sea, los niños, en ese entonces pensábamos los niños específicamente, pudieran ellos completar la obra, tanto en historia, tanto en la parte dancística, tanto en la parte sonora. Y bueno, lo que fuimos encontrando es como cuando fuimos haciendo así ejercicios con grupos pequeños de niños, era como la gran apertura que hay de los niños, ¿no? A responder a ciertos estímulos, a ciertos contextos, como que esa gran capacidad de saber cómo responder al momento y a los elementos que tienen. Hicimos una escena con instrumentos, todos hechos con cosas recicladas, que un poco sacaran esta idea del instrumento con una técnica, de una manera de agarrarse y que estuvieran totalmente libres, ¿no? De como el niño los quisiera sujetar, como el niño los quisiera percutir o tañer o lo que fuera. Y bueno, pues sí, eso fue como algo muy, pues que me ha dado a mí a pensar, porque esta obra, por una u otra razón, terminó teniendo distintos públicos que iban desde niños de kinder, niños de primaria, niños de secundaria, hasta ya de bachillerato, porque estuvo dentro de un programa, ¿no? De como la escuela de teatro, no sé qué, y de pronto llegaba gente que eran, pues sí, ¿no? Ya del bachillerato. Y alguna vez nos tocó que no hubiera niños en el público, sino casi puros adultos, y pues como que la reacción finalmente era como la misma, ¿no? Entonces siento que, bueno, a mí lo que me daba a pensar es esta parte, como que pese a todos estos como contextos ya que hay, ¿no? De la música y todo lo que ya está encaminado, todo lo que ya te puede decir, ¿no? O sea, como pues ya todas las letras, todas las reiteraciones que hay, ¿no? Letrísticas y pues también, ¿no? De la música, como también hay una parte que puede romper fácilmente con ellas, ¿no? Que a mí lo que me daba a pensar es que pues, todos, también una parte nuestra convive una parte muy lúdica, que finalmente se desprende de eso, porque alguna vez que no hubo gente en el teatro, la hicimos con los técnicos, y los técnicos pues se divirtieron bastante, ¿no? Igual que los niños. Entonces vimos que esa obra funcionaba para público de todas las edades, entonces eso me ha dado como mucho que pensar justo, ¿no? En esa posibilidad de fracturar esos contextos musicales como tan adversos que hay, y esa parte como lúdica y musical que también de alguna forma está. Y bueno, ¿no? Eso ahora me hacía como pensar más, ¿no? Tu intervención. Y bueno, pues ya hacer el comentario. ¿Cómo se llama tu obra? Se llama Una historia de una cara sin rostro. ¿Una cara sin rostro? Está en YouTube. Bueno, yo primero la quiero felicitar. Me gustó y es la primera vez que veo que alguien se investiga, o sea, se interesa por investigar un tema acerca de los niños. Lo mío también es pregunta-comentario, como todos, para estar igual. Y fue porque leí que aquí el libro dice que es una llamada de atención y una llamada a la reflexión. O sea, quiero saber si parte de su investigación marcan también las consecuencias, por la pregunta también que hizo el compañero, ¿no? De si se ha investigado qué pasa, porque yo socialmente puedo decir, pues no sería necesario, porque claro que se ve qué pasa, ¿no? Ahorita que mencionaba el infierno, pues yo soy de Ciudad Juárez y pues claro que pasa, o sea, los niños juegan a ser sicarios, cantan los narcocorridos, o sea, más que investigarlo, claro que se ven las consecuencias, ¿no? Pero siempre que hay una llamada de atención te dicen, no lo hagas porque puede pasar esto. O sea, ahorita vi todos los beneficios, ¿no? De saber que esas letras provocan. También
o sea, sí hay algo que marque las consecuencias, porque veo las opiniones de todos y creo que todos no vemos que en verdad es muy grande, ¿no? Lo que puede causar. Y porque en la infancia, ¿no? Exacto, de gestal simplemente, desde el embarazo, lo que escuche la mamá, de lo que hablaba de las perforaciones en el cerebro, sí hay muchas investigaciones que... Yo difiero en lo que dice el compañero de que toda la música infantil está escrita igual, claro que no, ya hay quebraditas, hay cumbias para niños, hay ciertos ritmos que perforan el cerebro de los niños porque no, sus oídos todavía no lo toleran simplemente. Entonces todo eso pues no se habla así nada más, ¿no? Entonces esa es mi pregunta. ¿Se habla también de las consecuencias o de los riesgos? Lo que acabas de decir es como muy lógico, es como la experiencia, ¿no? Claro. Es como, quizás no hay estudios, pero sí sabemos que influye, claro. Aunque no sabemos a lo mejor qué tanto, porque todo influye en todo, ¿no? Entonces, y lo que acabas de comentar de tu experiencia de Ciudad Juárez, entonces quizás no hay estudios que te digan científicamente influye 20% de tu cerebro, no sé, algo así como que digas más, entre comillas, científico, pero pues lo sabemos por vivencia y experiencia propia, que creo que muchas veces es más sabio, por lo menos en estos temas, ¿no? Sí, me preguntaba porque exacto, lo manejamos como, es lógico, ¿no? Por eso que lo escuchen es normal, o sea, y lo permitimos, ¿no? Que pase y lo convertimos en eso, de normal. La gente que se está quedando, bueno, hay estudios que dicen que, ya no recuerdo la verdad, pero como que mucha gente a los 50 años, gente actual, sobre todo jóvenes, chicos y chicas, cuidado, van a tener problemas auditivos porque escuchan constantemente música y bueno, te subes a un pecero, a un taxi, o sea, eso es, o cuando pasa el señor del metro que vende los CDs, o sea, te pasa por al lado, a mí de veras me destroza el cerebro. Y bueno, hay gente que a lo mejor no le destroza el cerebro, le gusta, pero igualmente le va a causar daño. Entonces, si no nos damos cuenta de todos esos problemas auditivos que puede haber en las próximas generaciones, sobre todo por la exposición al ruido, a todo, ¿no? Entonces, bueno, pues en lo físico influye, ¿cómo no va a influir en el alma? Claro. Justo mi comentario pues iba como con igual lo mismo y como para hacer diálogo con el compañero. Justo creo que la música actualiza al contexto, la música en las canciones infantiles actualiza el contexto y los hace a los niños apropiarse de ciertas cosas, ¿no? Están los casos de las... tal vez afortunadamente, no he tenido hijos, pero mis compañeros ya de edad, de mi edad, decidieron hace 1 o 2 años empezar a tener hijos, ¿no? Y entonces sus hijos ahora son niños y por ellos sé que existe esto, ¿no? De las cumbias, de, no sé, canciones como un romance como Delgadina, que es un romance español muy viejo, ya lo vi, ya lo escuché en música actual, por así decirlo. Entonces, eso por un lado, y lo otro, bueno, igual tratar estos temas. Sé que hay muy pocos estudios con respecto a la infancia, ¿no? Una por cómo se ha tratado, ver la otredad en la infancia, ¿no? Es como que muy, muy recurrente y son muy pocos los estudios, digo, en nuestra facultad y en la UNAM apenas están, por así decirlo, actualizando. En concordancia con los estudios del Cono Sur, que ahí sí hay como más estudios de la infancia. Y bueno, y también hacer la reflexión de la verticalidad de los discursos de las canciones, y no solamente como estas, ¿no? Sino en todas, son órdenes, al final son como modelos a seguir, que se reflejan en la canción, y que a veces no somos como que muy reflexivos en ese sentido. Y bueno, agradecer por la presentación. También quiero hacer otro comentario que me recordó la participación de mi compañero de suéter, de teatro. No tengo mayor sustento científico, pero
tal vez ustedes estarán de acuerdo conmigo en la posibilidad de hacer una paridad en el comportamiento de las conductas, las formas de acercarse a la música de los humanos mayores de 4 años es más o menos homogéneo, al menos en el caso de la música popular. A los niños les gustan muchas canciones para repetirlas, ¿no? Y la mayoría de la gente que va a un concierto donde hay voz, le gusta repetir las canciones, le gusta formar parte del concierto de esa forma. A los niños les gusta participar en canciones repitiendo movimientos, siguiendo coreografías, y muchos adultos nos divertimos de la misma forma, ¿no? Basta tal vez pensar en el caballo dorado, pero bueno, las coreografías son infinitas. A los niños les gusta, de segunda infancia para arriba, les gustan las actividades de competencia, y los adultos de la misma forma participan. A ver, vamos a dividir al público de aquí para acá, van a cantar, y después contra los de acá, y un grito de las mujeres, y ahora los hombres, ¿no? Creo que hay cierta homogeneidad en la forma en la que los humanos pasados más o menos los 5 años nos acercamos a la música, al disfrute musical. La danza no se diga, ¿no? Niños y adultos nos encanta la danza, o la mayoría. Entonces, creo que a veces esta división entre música infantil y música para cualquier otra edad es tal vez un poco más arbitraria de lo que realmente existe. Tan es así que hay niños que desde chiquitos les gusta el rock, ¿no? El rock más pesado, y hay niños que disfrutan el puro mensaje sonoro sin necesidad de entender la letra, ¿no? Y lo mismo pasa con los adultos, haciendo un poco de relación con lo que comentó Virginia hace un rato. Hay ejercicios de reflexión para mujeres que les gusta el reggaetón, pero que les ponen las letras del reggaetón aisladas de la música, ¿no? Y bueno, al leer las letras no parecen agradarles tanto, pero aún así muchas personas ponen de prioridad el disfrute de la música más allá del mensaje sonoro del mensaje lírico que puedan tener, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay una cierta forma muy similar de comportarnos ante la música pasados a los primeros años de edad, por lo cual creo que las experiencias que tenemos con los niños, ahorita yo me refiero a mí porque hago conciertos para niños, son experiencias que nos sirven para hacer música para adultos y para hacer también reflexiones sobre cómo afecta la música en cualquier etapa posterior a los 4 años. Entonces, bueno, lo quiero poner en la mesa porque si bien quizás no hay tanta bibliografía acerca de estudios específicos dirigidos a infantes, no sería desde mi punto de vista erróneo traspolar algunas de las conclusiones que tienen algunas conclusiones de algunos estudios sobre música, conducta y psicología hacia edades de entre 5 y 10 años de edad, ¿no? Donde tal vez no haya tanta bibliografía o investigación.